candelabro. Para los candelabros. Este es. Ahora este es antes. Acabo viendo esto, uno puede entender más sobre el campamento Cerro León, porque acá solamente construcción es lo que uno puede ver. Viendo esto, ¿Acaso? Creo. uno puede entender lo que fue esto. Hoy día, estas dos casonas, en Google Maps uno aparece hoy día esto. Anteriormente se mencionaba 36 a 40, 40 a 50, otros decían 70 casonas. Gracias a la tecnología hoy día uno puede ver esto. De acuerdo a esto, alumno del Colegio Juan Pablo acá de Pirayú hizo el trabajo de cómo era el campamento Cerro León en aquella época. Su construcción, según lo escrito por Carlos Pucineri Escala, en 1864. En ese año el ferrocarril había llegado a Taparal, hoy día Pacaraí, de ahí llegó a Pirayú. Como la guerra se viene contra Paraguay, se apresuró la construcción, se logró 7 kilómetros más del trayecto del tren, lo cual llega desde Pirayú hasta la estación de Cerro León, 3 kilómetros y medio en línea recta de acá. Llegado ahí, el ferrocarril, ahí el gobierno le ordena al que fuera comandante de Pirayú, el mayor Francisco Fiel Valiente, quien recibió la orden, de elegir un lugar cerca de la estación de Cerro León. Por eso lleva el nombre de Campamento Cerro León, por la compañía. De elegir un lugar cerca de la estación de Cerro León, construyó allí un cuartel, la Quinta. Paraguay tenía 4 cuarteles, en Asunción, Concepción, Encarnación, Humaitá. Esta fue la Quinta. Y su construcción obedece al ferrocarril, al medio de transporte, lo cual llegaba 3 kilómetros y medio en línea recta. Se elige este lugar, empiezan las primeras construcciones, ahí fue llamado la población civil a la milicia, siendo uno de ellos Bernardino Caballero. Se incorporó a la milicia acá. Como se iba incorporando cantidad de civil a la milicia, se necesitaba lugar y se construyen esto. 92 casonas. Su función en un principio era instruir a la población civil a la milicia. Después tenía otro, de arte y oficio, como lo llaman, carpintería, herrería, albañilería, se confeccionaba ropa para la milicia acá. La capacidad era para 25 o 30 mil soldados, se llegó a tener acá 20 mil. Consumo diario 75 reses por día, para lo cual el Estado tenía 28 estancias o establecimientos ganaderos, lo cual le proveía de ganado vacuno para los 5 cuarteles. 1865, estalla la guerra, llega acá el presidente, todavía general, en marzo de ese año lo nombra mariscal de guerra. Las 4 primeras piezas de esta casona, destinadas para la estadía de él y su compañera Madalín, el Salón Grande de las Banderas, la oficina del mariscal. Llega aquí en ese año y establece que Cerro León o el campamento Cerro León fuera cuartel general del ejército paraguayo para la guerra contra la Triple Alianza. Acá se centró armamento bélico, más personal militar y de aquí partieron para toda la campaña. Ahí fue nombrado comandante del campamento general Wenceslao Robles. Instructores: Bernardino Denis, Francisco Pereira, uno de apellido Parana, también el mayor Francisco Fiel Valiente, que fue comandante de Pirayú, a él se le ordena elegir, construir esto, también fue nombrado instructor del campamento. Ocupando ello, pasando el pasillo, habitaciones con oficina. Esta casona y la otra fue de los Altos G. La otra casona vieron que tiene un salón de 168 metros cuadrados, era sala de reuniones o comedor oficial, lo que hoy sobrevive. Porque 5 años esto fue centro de la operación, cuartel general, durante toda la guerra. Por última vez, el resto de la milicia pisa este lugar en 1869, después de la batalla de Tononó, a Baguita y Batel, llegar acá, el resto de la milicia acompaña al mariscal, aquí adentro toma lista o una reagrupación de los restos, y de aquí el camino a Ascurra-Piribebuy. Acá no hubo resistencia. Su función solamente era instruir a la población civil, a la milicia. Después termina la guerra en el 70, muere el mariscal, esto quedó abandonado. 10.000 hectáreas de propiedad, más 92 casonas. Su propiedad abarcaba desde Pirayú o el asfaltado hasta acá 7 kilómetros, de aquí a Paraguarí 12 kilómetros, la cordillera de los Altos está a 3 kilómetros y la estación de Cerro León 3 kilómetros y medio. 10.000 hectáreas de propiedad, más 92 casonas, quedó abandonado. Primer presidente después de la guerra fue Rivarola, Cirilo Rivarola, que duró un año, ahí fue derrocado, asume el que era contrario de los López, Salvador Joyano. Salvador Joyano, contrario de los López, estando ellos en el gobierno, fue echado del país. Estaba por la Argentina, Uruguay, con la guerra
contra la Triple Alianza, él forma el grupo legionario de paraguayos que viene a apoyar a los aliados contra López. Él fue el segundo presidente. Hasta 1874, en ese año terminaba su presidencia, iba a asumir Juan Bautista Gil en el gobierno. En ese año el gobierno vende esto, se despoja de esto. Viene la Travaso, una empresa brasilera. Brasil fue el encargado en esta guerra de borrar evidencia. Robó nuestro archivo. Más los documentos que se firmó antes, durante, después de la guerra, Brasil lo tiene hasta hoy día. A los 148 años, Brasil no puede liberar ese archivo. Como esta empresa, la Travaso, la que compró esto, está metido con la milicia. Una empresa que le proveía el ejército imperial, y de esos documentos que Brasil llevó, consiguió uno, cuéntalo. En ese documento estaba detallado de que la reserva, o los famosos lingotes de oro, que era la reserva del Estado, fue cargado en un vagón en Asunción. Esa carga debía llegar con el tren hasta la estación de Cerro León, de ahí al campamento en carreta. 5, 6 o 7 carretas de lingote de oro debían llegar acá. Después esa carga no volvió a salir de acá, supuestamente. El objetivo de esta empresa Travaso era encontrar esos lingotes de oro, viene a hacer la propuesta al gobierno manejado por ellos, lo cual le venden con la excusa de pagar acto de guerra. Viene la Travaso, sociedad anónima, se instala en esta dos casonas. Utiliza como vivienda estas dos casonas, por eso no tocaron. Ahí empieza la búsqueda. A demoler todo esto o dejaron que se cayera. Vieron que las paredes están hechas de barro. Una vez que el techo tiene grieta, se derrite. Capaz de que demolieron de ellos o dejaron que se cayeran. Por 10 años. En el año 1884, la Travaso lo venden, vuelven al Brasil y le venden a los hermanos Palmerola, argentino, ganadero, quienes convierten ya en estancia. Famoso marca P, Palmerola hermanos. Convirtiendo ya en esta casona el casco de la estancia, la otra casona, vivienda de peones. El que era sala de reuniones o comedor oficiales tiene un piso nuevo, ¿vieron? Los Palmerolas hermanos mandaron a quitar el piso original y utilizaron ese salón como caballeriza. Era una estancia. 63 años estuvo hermano Palmerola. Ya descendiente de la Carlota de Palmerola, lo vuelve a vender a la familia Arza, patrocinio Arza, paraguayo ganadero, que tenía una hija sola, Lilia Arza, que se casa con el arquitecto Tomás Romero Pereira, ya época del gobierno electoral. Pasa a mano el arquitecto Tomás Romero Pereira y él fue quien decide donar o devolver esto al Estado. Las dos casonas y un predio, que es esto, y un predio de 5 hectáreas. En el año 1964-65, casi 100 años después de la guerra, vuelve esto a mano. Una pequeña parte. Por estar 100 años en mano privada, esto vacío. Inclusive a esta casona le tocaron el techo. El techo es nuevo. La otra casona conserva el carandal, encima tacuara, bambú, barro y teja. Ese era el techo original. A este ya le cambiaron totalmente. Piso del frente, lo de adentro son originales. Las paredes de barro, la mayor parte es original. Y esto es lo que hoy queda del famoso campamento Cerro León, cuartel general del ejército paraguayo o de los López, como lo llaman, para la guerra contra la Triple Alianza. Hoy día, dos casonas prácticamente vacías. Y esa es la pequeña historia de Cerro León. Excelente. Ustedes son estudiantes. Seguramente hasta hoy día te leen un libro de historia y ahí aparece el culpable de esta guerra. Acá los que escribieron sobre esta guerra fueron los vencedores y escribieron de que el único culpable de esta guerra fue el mariscal, principalmente brasileño. Escribieron de que el enano, prepotente, dictador, loco se lo atribuye porque él fue a estudiar a Europa, visitó Francia, se entrevistó con Napoleón III y de ahí supuestamente se le contagió la locura napoleónica. A su vuelta de allá, asume la presidencia, Paraguay potencia económica y un presidente loco. Y a implementar la ideología napoleónica en la zona, entonces nuestros vecinos se sintieron amenazados con esto y que la guerra vino contra él, no contra Paraguay. Hasta hoy día eso nos mete en la mente, de que él fue el culpable de esta guerra.
y que la población paraguaya le obedeció, le acompañó, fue obligado por este loco a sacrificarse en vano. ¿Por qué Brasil no quiere o no puede liberar el archivo de Itamaraty? Si Brasil libera el archivo de Itamaraty, cambia todo esto. El fundamento mismo de esta guerra. No sé si saben ustedes el país que financió esta guerra. ¿Algunos de ustedes saben? Reino Unido. El Imperio Británico. Pero no hay documentos sobre esto. Pero evidencia hay de que ellos financiaron esta guerra. El Imperio Británico en aquella época, su principal fuente de ingresos, las famosas telas inglesas, el casimir y otras telas que ellos lo vendían en todo el mundo. La materia prima, el algodón, oro blanco, ellos sacaban de los Estados Unidos, era colonia inglesa. Se independiza los Estados Unidos en 1776, Estados Unidos seguía exportando algodón a Inglaterra. Después, en Estados Unidos, la guerra entre el norte y el sur de la secesión, ahí Estados Unidos dejó de exportar materia prima a Inglaterra. Ahí empezó todo esto. 1862-63, Inglaterra en quiebra. No tenían materia prima, se cierran su fábrica, su banco en quiebra. Desesperados, no tenían de dónde sacar materia prima. Justo en esa época, don Carlos Antonio López fue a comprar de ellos el desarrollo, las maquinarias a vapor. Estando con la tratativa, la compra, ahí los ingleses les salen de que ellos no estaban en condiciones de financiar las maquinarias. Y don Carlos cometió el error de pagar al contado con lingote de oro esas maquinarias. Ahí lo echaron los ingleses. Porque con la compra de esa maquinaria, ahí los ingleses se ofrecieron. Vinieron técnicos, arquitectos, ingenieros, supuestamente para el trazado del tren y otras construcciones. Y don Carlos le ofreció a ellos algodón. Paraguay en aquella época tenía una variedad única en el mundo que producía la mejor fibra. Con ese ofrecimiento, de parte de don Carlos, Paraguay encuentra un mercado enorme, la expectativa que Paraguay iba a exportar algodón a Inglaterra. Mientras que Uruguay y Argentina, carne y lana, Paraguay, algodón, lo que ellos precisaban en aquella época. Se cosecha, se carga 3 barcos repletos de la mejor fibra, se envía eso para Inglaterra. Esa carga llega allá y ahí los ingleses querían imponer el precio. Paraguay en aquella época no tenía deuda, no dependía de nadie, no necesitaba. Esa carga vuelve, llega a Asunción, fue quemada, diciéndole: si no quieren pagar, no hay materia prima para ustedes. Los técnicos que estaban acá enviaron informaciones de todo ello y ellos encontraron de que el gobierno de Paraguay y el gobierno de Uruguay habían firmado un tratado que en caso de conflicto Uruguay y Paraguay se tenían que ayudar en caso de conflicto. Los ingleses utilizaron este tratado para lograr esta guerra. Viene este embajador Mr. Eduardo Thornton, el ideólogo de esta guerra. Utilizando ese tratado que había entre Uruguay y Paraguay, ahí empieza la revolución de Venancio Flores, apoyado por Brasil, que va a invadir Uruguay. Porque Brasil va a invadir Uruguay, Paraguay le declara la guerra primero a Brasil, 1864. Y va en ayuda del Uruguay, por el tratado. Para llegar allá había que pedirle permiso al presidente argentino Bartolomé Mitre para llegar por agua y tierra, lo cual era una trampa ya totalmente planeada por los ingleses. El presidente argentino en un principio cede el paso, después la milicia paraguaya pisa territorio argentino, ahí reacciona diciendo de que Paraguay invade territorio. Se le prohíbe el paso, ahí fue declarada la guerra argentina. Uruguay quedó allá aislado, sin posibilidad de enfrentarse a las tropas brasileñas, lo cual fue derrocado. Ahí pierde el Partido Blanco Bernardo Berro, asume el Partido Rojo Venancio Flores, que era contrario a Paraguay, ahí se logra la guerra. El objetivo por esta guerra ya lograda de parte de Brasil y Argentina era hacer desaparecer al Paraguay. Borrar el mapa, partirse por la tierra. Ese fue el objetivo de nuestro vecino. Hace poco salió este documento de que el gobierno de Colombia, hasta hoy día sigue esa ley o ese ofrecimiento. El gobierno de Colombia ofrece al gobierno de Paraguay de que si Paraguay llegara a desaparecer con esta guerra, aquel paraguayo o paraguaya que no quiera ser brasilero o argentino tenía la posibilidad de llegar a Colombia a formar una especie de colonia de Paraguay, que no iba a perder su identidad. Hasta hoy día sigue esa ley. Esto de hacer desaparecer al Paraguay no le gustó al país que financió esta guerra, porque si Paraguay desaparece del mapa iba a haber una reacción internacional. ¿Por qué un país desaparece? ¿Quiénes son los culpables? ¿Quién financió todo esto? Una investigación.
Y para que no se haga esa investigación solamente tenían que recortar la población. Paraguay poseía aproximadamente 1.300.000 habitantes. De ahí fue recortado 213.000. Ahí quedó mujeres, niños, ancianos. Población varón mayor de 12 años fue aniquilado, lo que pasó en la Costa Ñuble. Los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos en el Brasil. Esa población de un cuarto de 213.000 de mujeres, niños, ancianos, en los documentos seguía siendo un país libre, independiente, república. Dejaron seguir. Ahí vienen las empresas inglesas. Estaban supuestamente para reactivar la economía de Paraguay. Una de las empresas inglesas fue la que compró el ferrocarril, lo cual llegaba hasta Cerro León. Vienen, se instalan en Zapucay, taller, colonia de ingleses, completan ellos el trazado del tren hasta Encarnación, pero lo cual era un proyecto de mano paraguaya, hacerlo llega hasta allá. Ellos completan eso. Ahí empieza el cultivo masivo de la materia prima, por lo cual ellos financiaron esta guerra. El algodón, oro blanco, a monopolizar el cultivo del algodón. Desde Encarnación hasta Asunción, lo cultivan, lo cosechan, lo cargan el tren para el puerto gratis. Con el algodón ellos llevaron madera, tabaco, hierba. En el Chaco le metieron los Casados. Carlos Casado, español radicado en Argentina, de ahí le metieron a ellos en el Chaco. Le prohibió un pequeño ferrocarril, era para extraer quebracho y tanina. Y esto duró 100 años. En el año 1961, época del gobierno de Stroessner, los ingleses dejan la zona. Le venden o le regalan al Estado a las empresas, el ferrocarril mismo, y dejan la zona como si ellos no tuvieran nada que ver en esta guerra. Financiaron esta guerra, destrozaron un país que era potencia económica, ejemplo de América, luego lo convierte en una especie de colonia por 100 años para llevar materia prima. ¿Por qué Brasil no quiere o no puede liberar el archivo? Si Brasil libera, cambia el fundamento, porque hoy día Paraguay tiene la ventaja de que Uruguay y Argentina ya reconocen, y disculpa al Paraguay, de que ellos vinieron por orden del Imperio Británico a destrozar al Paraguay. Falta Brasil, y hasta hoy día ellos tienen nuestro archivo. Si Brasil libera, se le sanciona primero al país que financió esta guerra. De ahí indemnización. Brasil tiene que pagar. Argentina, Uruguay y Paraguay va a tener la posibilidad de recuperar territorio. Intereses económicos enormes de este acuerdo. Por eso Brasil no puede liberar ese archivo. Y no contento con esto, Paraguay fue potencia económica, ejemplo de América, 54 años. Francia, Don Carlos, hasta Francisco. Y fue gracias a la agricultura. Paraguay tiene el 70-80% del territorio apto para la agricultura. Los 54 años fue gracias a eso, las famosas estancias de la paz. Ahí el gobierno, dueño de las tierras, le prestaba a cada habitante un pedazo de tierra, lo cual era obligado a producir, una especie de dictadura. Y la obligación del Estado era comprar ellos sus productos. Hoy día el mundo necesita alimentos. Paraguay aparece el tercer país exportador de alimentos al mundo. Soja y carne principalmente. Soja no paga impuestos. La carne 5% máximo. No le da beneficio al país. Y de esto se encargaron los ingleses. Metieron 3 ideologías en el país para que Paraguay nunca más vuelva a ser potencia. Metieron la clase política, clase social, logia masónica, que es el cuarto poder. Ejecutivo, legislativo, judicial, logia masónica. Puede estar último o primero, porque está metido en todo. Política, religión, deporte, educación. Bernardino Caballero sobrevivió en la guerra. Él empezó allá en el Uruguay. Rubio, ojos azules, tenía 3 novias. Después llegó a su mamá, de que si se casaba con una de ellas, las otras le mataban a él. Entonces su mamá lo sacó de ella, una especie de cobardía. Lo trajo, lo incorporó a la milicia. Empezó a ser soldado acá en Cerro Largo. Le entregó al mariscal como pueblo. Después se le nombra héroe de 100 batallas, Centauro de Uruguay. Lo lógico sería nombrarle a él con esos nombres si Paraguay ganaba la guerra, o por lo menos en la batalla que él participara, saliera victorioso. Su escuadrón, su pelotón, su regimiento fue destrozado. Sobrevive sin ningún revuelo. Al final cayó prisionero. Fue llevado ante la corte de Brasil.
tenía que haber sido ejecutado, era mano hecha el mariscal. Después el general Díaz. Lo liberan de ella. Inclusive ahí pagaron su formación más su estudio. En el Brasil tiene un monumento a él. Del Brasil él trajo el Partido Rojo. El Partido Rojo, el Club del Pueblo, hoy día coloradismo, un tipo de masonería. De la Argentina, Salvador Goyano, que era contrario a López, segundo presidente después de la guerra. Salvador Goyano, lo de Cuba y demás compañía, trajo el otro partido. El liberalismo, otro tipo de masonería. Una francesa, otra inglesa, se mezclan. A pesar de que chocan ellos, hasta hoy día ellos manejan el país. Detrás de eso la clase social. Porque el gobierno hoy día, el mundo necesita alimentos, no hace un proyecto, busca mercado y exporta por otro. Eso le da beneficio al país, porque cada agricultor en su predio tiene cultivo por otro. Sin embargo, Paraguay exporta soja y carne, no le da beneficio al país. Y ahí se ve la mano de quién maneja el país. Habrá visto por la tele de que del 5% de la exportación de la carne, el gobierno hace impecable puente, impecable asfalto, que supuestamente va para el agricultor o el campesinado bárbaro. Llega frente a la casa del agricultor para sacar su producto. Ese agricultor, yo, mi predio lleno de productos, no tengo con qué sacar. De por ahí compro un vehículo o alquilo, saco mi producto, solo asfaltado, no tengo mercado. Ese asfaltado, ese puente impecable, va a traer para el sojero y ganadero. Saca su producto, exportan, de la ganancia tienen la posibilidad de ampliar, porque ese agricultor es obligado a vender sus tierras, a salir de allá, a repoblar las ciudades. Hace poco, día de la votación, le dan un 50, un 100 mil, solución para el país. Esa es la realidad nuestra. Y eso se tapa hasta hoy día. Esto es lo que dijeron. Entonces, dos casonas totalmente vacías. Gracias a usted por la discusión. Si tienen alguna pregunta que quieran realizar, alguna curiosidad. Ninguna de estas casas se puede mover ahora, ¿verdad? Todo ya. Bajo tierra. Hay un proyecto, sexticentenario, 2020, 150 años de haber terminado la guerra. Hay un proyecto que abarca 4 entes: Contraloría, Secretaría de Cultura, Obras Públicas y de Defensa. Quieren expropiar la parte de los establecimientos, el ICUA, el cementerio. El 1 de marzo de 2020 quieren poner esto al público. Ojalá y que se concrete, porque ya la Embajada de Francia ofreció a los arqueólogos para la búsqueda de estos cimientos. Más el cementerio. Allá en el cementerio hay un promedio de 5.000 cuerpos enterrados, olvidados. Hoy día propiedad privada, hay una cruz. A partir de 1865 fue establecido cuartel general. Ahí uno puede ver que esto era un dormitorio de soldados, casino y en el fondo sanidad. A partir de 1865 fue establecido la parte de sanidad, porque los heridos de la batalla tenían que llegar acá a recibir asistencia médica. Algunos graves, heridos, llegaron acá, que no sobrevivieron, fueron enterrados allá. También en el año 1866 una guerra de epidemia por parte de la Argentina. Allá azotaba una peste de diarrea o cólera, otros decían fiebre amarilla. No había cura con esto en aquella época. Y el presidente argentino, Bartolomé Mitre, ordenó que esos cadáveres, compatriotas suyos, fueran arrojados en el río Paraná, en las aguadas, en los arroyos, para que los soldados paraguayos se contagiaran con esta peste. Ocurrió tal cosa: soldados paraguayos contagiados con esta peste llegaron al campamento a recibir asistencia, y esto le contagiaron a más soldados, enfermeras y parientes, los fallecidos allá. Hoy día propiedad privada. Ojalá y que se concrete ese proyecto, se recupera esa parte, se hace la excavación y poner eso al público. Ojalá recuperar por lo menos una pequeña parte, porque esto llevaba 10.000 hectáreas. Por lo menos si se recupera va a ser unos 1.000 hectáreas máximo. Porque esto es una propiedad privada. El ICUA, el cementerio y la cercanía de la estación. Todo propiedad privada. Solamente 5 hectáreas. Lo que hoy es esto. Esta pequeña parte. 5 hectáreas. Y las 2 casonas. Lo que es del Estado.
partir de 1965. No sé si pueden recorrer, no hay mucho que ver. Construcciones, ¿no? Excelente la explicación. Allí pueden dejar su nombre por la visita que han hecho en ese cuadro. Regístrense en el cuadro. Hasta la vida, un soporte. ¿Viste qué les parece? Bonito esquema. A él le gusta el esquema.